El conflicto de los siglos. Capítulo 5. El lucero de la Reforma. El siglo XIV fue una época de gran oscuridad, un período marcado por la incertidumbre, la agitación y una profunda crisis espiritual en todo el continente europeo. La peste negra había devastado la población, las guerras consumían recursos y la gente vivía con un temor constante a lo desconocido. Sobre la cristiandad. La Iglesia, que debería haber sido un faro de esperanza, se encontraba sumida en la corrupción y el poder terrenal, alejándose cada vez más de sus raíces espirituales. La verdad del Evangelio estaba oculta, enterrada bajo capas de interpretaciones erróneas y dogmas impuestos por la jerarquía eclesiástica. El acceso directo a las Escrituras era prácticamente inexistente para el pueblo común. Bajo tradiciones humanas y supersticiones, rituales vacíos y prácticas supersticiosas habían reemplazado la verdadera fe, dejando a la gente confundida y espiritualmente hambrienta. La salvación se vendía a través de indulgencias, y la verdadera relación con Dios se había perdido en medio de la pompa y la ceremonia. El pueblo dependía del Papa y el clero, quienes ejercían un control absoluto sobre sus vidas espirituales y, en muchos casos, también sobre sus vidas terrenales. La autoridad de la Iglesia era incuestionable, y cualquier intento de desafiarla se castigaba severamente, creyendo que solo ellos podían interpretar la voluntad de Dios. Se les decía a los feligreses que debían confiar ciegamente en las enseñanzas de la Iglesia, sin cuestionar ni buscar una comprensión personal de las Escrituras. La Biblia, escrita en latín y griego, permanecía como un libro sellado para la gran mayoría de la población. Era inaccesible para la mayoría. La falta de educación y la prohibición de traducir las Escrituras a las lenguas vernáculas mantenían al pueblo en la ignorancia espiritual. Se enseñaba que era peligroso, incluso herético, que la gente común leyera las Escrituras. Se creía que solo los clérigos capacitados podían comprender los textos sagrados y que cualquier interpretación personal por parte de los laicos conduciría a la herejía y la confusión. Pero Dios no dejó a su pueblo sin esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, Él siempre levanta hombres y mujeres que están dispuestos a defender la verdad y a luchar por la libertad espiritual. Preparó a un hombre para desafiar la oscuridad, Juan Wycliffe. Un erudito brillante y un teólogo apasionado, Wycliffe se atrevió a cuestionar la autoridad de la Iglesia y a defender el derecho del pueblo a tener acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Desde Inglaterra, una luz estaba a punto de brillar, una luz que iluminaría la oscuridad de la ignorancia y la superstición, una que ni la persecución podría apagar. La llama de la verdad, una vez encendida, se propagaría por toda Europa, inspirando a otros a seguir sus pasos y a luchar por la reforma de la Iglesia. Wycliffe sería el heraldo de la Reforma, el precursor de un movimiento que transformaría la cristiandad para siempre, la estrella de la mañana que anunciaría una nueva era, un tiempo de renovación espiritual y de retorno a las verdades fundamentales del Evangelio. Así comenzaba el despertar que cambiaría la historia de la fe, un despertar que resonaría a través de los siglos y que continuaría inspirando a las personas a buscar la verdad y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan Wycliffe nació en un pequeño pueblo de Inglaterra, en una época marcada por la incertidumbre y la agitación social. Corría el año 1320 aproximadamente, una época en la que aún perduraban los ecos de la peste negra, y la gente común vivía bajo el peso del feudalismo y el inmenso poder de la Iglesia. Su nacimiento fue un acontecimiento discreto, inadvertido en las grandes narrativas de la época, pero anunció la llegada de un hombre que desafiaría los cimientos mismos de la autoridad religiosa. En un mundo hambriento de verdad, la gente anhelaba respuestas, buscando consuelo en medio de la pobreza, la enfermedad y la opresión. Sin embargo, la Iglesia a menudo parecía más preocupada por su propia riqueza y poder que por las necesidades espirituales de su feligresía. La superstición y el miedo eran rampantes, y el verdadero mensaje del Evangelio a menudo se veía oscurecido por capas de tradición y dogma. Fue en este mundo de hambre espiritual donde Wycliffe emergería como un faro de esperanza. En Oxford, el prestigioso centro de aprendizaje, Wycliffe encontró un entorno que alimentó su curiosidad intelectual y agudizó su pensamiento crítico. Se destacó como uno de los eruditos más brillantes de su tiempo. Se sumergió en el estudio de la filosofía, la teología y el derecho,
dominando las herramientas intelectuales que más tarde le servirían en su búsqueda de la reforma religiosa. Su agudo intelecto y su inquebrantable dedicación le granjearon rápidamente el respeto de sus compañeros y profesores. Pero fue en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Wycliffe descubrió una fuente de verdad que trascendía la sabiduría humana, donde halló respuestas, donde encontró consuelo, orientación y una profunda comprensión de la voluntad de Dios. No en la filosofía, no en los complejos argumentos de los pensadores escolásticos, ni en las leyes humanas. Comprendió que la verdadera autoridad no residía en los pronunciamientos de los papas ni en los decretos de los reyes, sino en la palabra inmutable de Dios. Descubrió el plan de salvación en Cristo, desenterró la verdad simple pero profunda de la salvación a través de la fe en Jesucristo, y la Biblia se convirtió en su única autoridad. Las Escrituras se convirtieron en la base de sus creencias, la brújula que guiaba sus acciones y el estándar con el que medía todas las cosas. Este hallazgo transformó su vida. Esta revelación encendió un fuego dentro de él, alterando para siempre el curso de su vida. Y su misión: compartir la verdad con todos. Se sintió impulsado a compartir esta nueva comprensión con el mundo, a romper las cadenas de la ignorancia y a liberar a la gente con la verdad del Evangelio. Comenzó a enseñar en Oxford, empezó a dar conferencias y a predicar, compartiendo sus conocimientos con estudiantes y colegas académicos, mostrando la belleza del Evangelio, revelando el poder liberador y la profunda belleza del mensaje del Evangelio, denunciando los errores de la Iglesia. Desafió con valentía las prácticas corruptas y las doctrinas antibíblicas que se habían arraigado en la Iglesia. Declaró que toda persona tiene derecho a leer y entender la Biblia por sí misma. Defendió el derecho de toda persona, independientemente de su estatus social o educación, a acceder a las Escrituras en su propio idioma e interpretarlas por sí misma. Así, Wycliffe inició un camino de conflicto con la Iglesia romana, un camino que lo llevaría a ser conocido como la estrella de la mañana de la Reforma, cambiando para siempre el curso de la historia cristiana. El valor de Wycliffe fue puesto a prueba cuando el Papa exigió tributo a Inglaterra. Wycliffe defendió la independencia nacional y argumentó que la autoridad papal no tenía base bíblica. Cuestionó la riqueza y poder del clero, contrastándolos con la humildad de Cristo. Atacó la corrupción de los frailes mendicantes que vendían indulgencias y explotaban al pueblo. Predicó que la verdadera religión es una relación personal con Dios, no rituales vacíos. Sus palabras resonaron entre los cansados de la opresión religiosa. Wycliffe se ganó enemigos poderosos, pero su mensaje seguía creciendo. Así, se convirtió en la voz de la verdad contra el poder papal. La batalla con los frailes se intensificó. Wycliffe denunció la venta de indulgencias como un fraude y enseñó que solo Dios puede perdonar pecados. Escribió y predicó contra los frailes, llamándolos agentes del anticristo. Los frailes intentaron desacreditarlo, pero Wycliffe no se intimidó. Enseñó al pueblo a probar toda doctrina por la Biblia, no por tradiciones humanas. Sus preguntas simples y bíblicas desarmaban a sus oponentes. Rompió el hechizo de la superstición y empoderó al hombre común. Así, Wycliffe amenazó la estructura misma de la Iglesia romana. A medida que crecía su influencia, también lo hacía el peligro. Wycliffe fue citado a juicio, pero nobles poderosos lo protegieron. Incluso la madre de la reina intervino para impedir su condena. Dios lo preservó en momentos críticos. Cuando enfermó gravemente, los frailes intentaron que se retractara en su lecho de muerte. Wycliffe, recuperando fuerzas, declaró: «No moriré, sino que viviré para denunciar las malas obras de los frailes». Los frailes huyeron, y Wycliffe se recuperó milagrosamente. Esta protección divina le permitió realizar su obra más grande. Wycliffe entendió que su misión aún no había terminado. Así, siguió adelante, protegido por la providencia para cumplir su propósito. Tras sobrevivir a la implacable persecución que buscaba silenciar su voz y reprimir sus ideas, Wycliffe emergió con más determinación que nunca. Los intentos de doblegarlo solo sirvieron para avivar su determinación. Wycliffe emprendió su obra más ambiciosa e impactante, la traducción de la Biblia al inglés. Comprendió la profunda importancia de hacer accesibles las Escrituras al pueblo llano en su propio idioma. No fue una tarea fácil. Requirió una inmensa dedicación, rigor académico y un profundo conocimiento, tanto de los textos originales como de los matices del inglés.
Los manuscritos antiguos fueron examinados, debatidos y traducidos meticulosamente. Sabía que sólo así, teniendo acceso directo a la palabra de Dios, la gente podía conocer la verdad por sí misma. Sin el filtro del clero, cada persona podía forjar su propia relación con Dios y comprender sus enseñanzas. Creía firmemente que el acceso a las Escrituras los liberaría de la oscuridad espiritual, la ignorancia y el control manipulador de quienes pretendían mantenerlos en la sombra. Creía que la luz del entendimiento disiparía la oscuridad de la superstición y la desinformación. Traducir la Biblia a la lengua vernácula no era una mera actividad académica, era un acto de abierto desafío a la autoridad establecida de la Iglesia. Desafiaba el control de la Iglesia sobre la interpretación de las Escrituras y amenazaba su estructura de poder. Trabajando incansablemente junto a un grupo dedicado de compañeros académicos, cada uno aportando sus habilidades y conocimientos únicos, Wycliffe y su equipo completaron la primera traducción completa de la Biblia al inglés. Este logro monumental marcó un punto de inflexión en la historia religiosa. En una época anterior a la imprenta, cada copia debía escribirse minuciosamente a mano, un proceso lento y laborioso. Estas copias manuscritas fueron luego distribuidas cuidadosamente y a menudo en secreto por todo el país por los lollardos, seguidores de Wycliffe, que arriesgaron sus vidas para difundir la palabra. El impacto fue inmediato y profundo. Vidas se transformaron al encontrar las Escrituras en su propio idioma y la fe se renovó con una nueva comprensión y una conexión personal con Dios. Las autoridades, amenazadas por este cambio de poder, prohibieron rápidamente la Biblia a Wycliffe, intentando suprimir su circulación. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron detener su propagación. El deseo de verdad, una vez encendido, resultó imposible de extinguir. La palabra de Dios, ahora accesible al hombre común, se convirtió en la semilla que eventualmente florecería en la Reforma inglesa. La gente estaba descubriendo por sí misma el verdadero mensaje del Evangelio y discernir la marcada diferencia entre la fe sencilla enseñada por Cristo y las prácticas a menudo corruptas de la Iglesia institucional. Y así, la luz de la verdad, alimentada por la palabra de Dios, comenzó a brillar en toda Inglaterra, iluminando los corazones y las mentes. Wycliffe pasó sus últimos años como pastor en Lutterworth, predicando el Evangelio puro. Aunque desterrado y condenado, halló paz sirviendo a su congregación. Nunca se arrepintió de su postura ni vaciló en sus convicciones. Su confianza estaba en el poder de la palabra de Dios. Murió en 1384, creyendo haber cumplido su misión. Sus enemigos intentaron borrar su memoria, exhumando y quemando sus restos. Pero la luz que encendió no pudo ser apagada. Su influencia sobrevivió mucho más allá de su vida y su tumba. Quemar los huesos de Wycliffe solo fortaleció su legado. Sus doctrinas y su Biblia se esparcieron como las aguas de un río, llegando a todo el mundo. Inspiró a reformadores como Hus y Lutero y puso los cimientos de la Reforma. Su mayor legado fue empoderar a la gente común con la Biblia. Enseñó que cada persona puede tener una relación directa con Dios, sin intermediarios. Este principio transformó sociedades y fomentó la libertad moderna. Wycliffe fue la estrella de la mañana de la Reforma, anunciando un nuevo día. Su vida demuestra el poder de una sola persona, armada con la palabra de Dios, para cambiar la historia.